¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar. Siempre agradecida de que estás vos y todos del otro lado. También sé que este programa queda grabado y que lo ven también. Bueno, como siempre estamos todas las semanas hablando sobre lo que es las empresas familiares, la empresa en realidad. Y bueno, para eso siempre modera la charla del día de la fecha Luciano Corbett. Mientras decinos de dónde nos seguís, por qué nos seguís, qué temas te interesan, porque bueno, justamente todo lo que estamos tratando tiene que ver con los temas que nos pedís por las diferentes redes sociales y por privado. Ahí creo que está Luciano. Hola Amalia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes que están viendo este video que llamamos Límites a la responsabilidad de los directores. Significa que, bueno, las empresas, las sociedades comerciales tienen un directorio compuesto por uno o varios directores, pueden ser presidente, vicepresidente, directores titulares, suplentes. Bueno, todo el directorio titular hace diferentes acciones. En su momento vimos cuáles eran las tareas y las funciones de los directores. Hay que ver cuándo se exceden de ese límite de responsabilidad. Por eso llamamos límite, significa que cuando hacen cosas fuera de lo que tienen que hacer, qué acciones responde a llevar a cabo a la asamblea, a los socios, a los accionistas, ¿no? Entonces, un poco, la vez pasada, mientras vamos invitando a todos ustedes a que se vayan uniendo a este vivo, bueno, que nos cuenten también de dónde son, si son de capital, si son de alguna provincia, si son algunos tuyos de la facultad, de la UBA, donde vos das la cátedra de sociedades, y también un poco, para hacer una breve síntesis del tema, hablamos de las causales de responsabilidad, lo que decíamos cuáles eran las responsabilidades, y un poco hablamos del artículo 59, por ejemplo, del deber de lealtad y diligencia, lo que es la violación a ese deber, y otros temas más que hablan de esa causal de responsabilidad para después empezar a hablar de esta segunda parte. Un poco para, ¿me puedes recordar un poco qué eran las causales de responsabilidad? Más allá de la que, o si querés comentar la que yo te dije, o si querés agregar más. Bueno, bueno, primero, gracias Luciano por moderar, como siempre, las charlas de todas las semanas. Luciano Corbella es licenciado en Administración de Empresa, consultor en Marketing Digital, y lo que hace Luciano junto a mí, en lo que es el estudio, ¿sí? Es justamente asesorar a todos lo que son directores y accionistas de una empresa, y a vos que sos emprendedor, o cliente o alumnos, como algunos que veo, y gracias por estar. Para retomar, como dice Luciano, y empezar a hablar un poco sobre Sí, estos límites en la responsabilidad del director, vamos a recordar, Luciano, que el directorio, ¿sí? Es uno de los órganos más importantes que tiene la empresa y es el órgano que administra y representa a la sociedad, ¿sí? Y que obviamente muy bien. este directorio, en relación a cómo esté conformado, ya sea por una persona, director titular yo, por ejemplo, y un suplente vos, o, por ejemplo, que haya más personas, ¿sí? Suponte un presidente, un vice, más titulares o suplentes, depende cómo esté compuesto ese directorio, de ahí arranca la gran verdad, como dicen los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el tema, en la composición del directorio y en la responsabilidad que tienen todos los integrantes del mismo. Entonces, cuando vos me decís, ¿es responsable el director? Obvio que sí. Acordémonos cuando vimos hace mucho, y si no aquellos los invito, porque esto queda grabado, todo lo que hacemos Claro, queda grabado no solo en Instagram, sino también en YouTube y en las diferentes redes sociales. Acordémonos que el director tiene una función como tal, representa a la sociedad, es indelegable, es personal, ¿sí? No puede actuar con claro. poder, como si lo puede hacer un accionista. Y ese director va a ser responsable por todos los actos que hizo durante su gestión. Atención Sí. acá. Accionista, no, te quiero aclarar, accionista cuando concurre a la asamblea, que puede ir por Claro, sí o por lo representante. Ah, eso, listo, claro, nada a lo que más. me refería es eso, que un accionista cuando va a la asamblea puede ir representado por cualquier persona. Claro, En cambio, el director no. La facultad y la función del director, mejor dicho, es indelegable y no puede ir un apoderado en su nombre. Su cargo es personal e indelegable. Eso lo vimos. por ejemplo, eso lo vimos y, por ejemplo, para dar un caso concreto, está una persona, un director que lo convocan a una reunión de directorio y justo ese día tiene una situación médica que ir a, ¿no?
y yo lo estoy programado, ese texto va a ser una urgencia, ¿no? Ese día no puedes decir, bueno, no voy yo, andá vos en mi nombre. Dicho en criollo, eso sería el tema, ¿no? O sea, no se puede delegar en otro como si se puede delegar un poder, lo que se conoce en los poderes amplios de la administración y disposición, poderes judiciales, que vos das eso. Acá la persona tiene que ir sí o sí Sí, a al ver, acto del hay una excepción a eso, que bueno, justo hablando siempre está la excepción a la regla, que es el caso que haya un bueno, vicepresidente, ¿no? Vos sabés que si el presidente tiene una licencia por enfermedad, porque está de vacaciones, porque falleció, si el estatuto lo habilita y lo establece, se dice que el vicepresidente sí puede, digamos, tener las funciones de ese presidente, con lo cual sería el único caso. Pero sacando eso, que aparte haces un acta sí. director y decís que, por ejemplo, está de vacaciones de tal fecha y en esa fecha va a asumir la presidencia, obviamente, quien queda, que es el vice, sacando esos casos excepcionales, sí, No, y, y también, bueno, se aclara eso también, y el vice en ese momento acepta ese cargo. O sea, que uno tiene que proponerlo y sí, el vice tiene que aceptar. por eso, estamos hablando de que es un caso especial, que tiene que estar Claro, establecido en sí. estatuto, que tiene que hacer un acta directorio, que tiene que aceptar ese cargo, que son los supuestos de licencia por enfermedad, por vacaciones o por fallecimiento, pero no tiene nada que ver con esto de que si no estuviera ese supuesto, yo lo que me refiero es que el cargo de director, de cualquier director, es personal e indelegable. Así es. Y un poco respecto a las causales de responsabilidad, porque un poco quizá nos fuimos en esta introducción, pero para después ir a los temas que planteamos en el flyer, así, bueno, cumplimos con la gente que dice, bueno, quiero ver los temas esos. Decía la responsabilidad, que un poco te comenté uno, anticipé uno que me acuerdo que vos dijiste, que era el deber de diligencia del artículo 59, pero también Sí, había otro más de lealtad y diligencia. También había un par más. Entonces yo quiero saber cuáles son los que contra qué uno se extralimita, ¿no? bien, Cumpliendo con estos deberes. bien. ¿Cuáles serían Bueno, los deberes? bien, los principales deberes son los que vos dijiste, está muy bien. O sea, la ley nos habla del artículo 270, 274, diría yo específicamente, Claro, 54 y 59 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué significa? Reitero, 274, 270 en adelante, 54 y 59 de la Ley General de Sociedades, significa que obviamente este director tiene que actuar como el buen hombre de negocios. ¿Qué quiere decir? claro. Quiere decir eso que vos mencionaste antes, con la debida diligencia y la lealtad, ¿no? Esos dos grandes deberes que parece muy fácil de decirlos en la teoría, pero en la práctica no se lleva a cabo. Entonces, su cargo, su desempeño tiene que ser justamente con debida diligencia y lealtad. Esta persona no puede violar el estatuto, la ley, ¿sí? El uso, las Bien. buenas costumbres, ni puede actuar con dolo y culpa, ni causar un daño a terceros. Eso es lo que establece el tema de, bueno, cómo es el tema de la responsabilidad de los directores. Pero sí hay un artículo, acordate Luciano, que yo mencioné la charla Sí. pasada, que no todos lo toman en cuenta, que aparte de la Ley General de Sociedades, que son estos, reitero, cuando hablo de causales de responsabilidad, para aquel que estudia Derecho o es abogado, tiene que ver con el 274, 54, 59 de la Ley General de Sociedades. Hay otros artículos que también puedo hacer noción si, por ejemplo, incurro en una responsabilidad penal empresaria. Si lo hago, suponte balances falsos, que es como la ley de responsabilidad penal empresaria, la 27401. Pero hay uno que nadie nombra y que es muy importante, que es el artículo Sí. 161 del Código Civil y Comercial de la Nación, por el cual también responsabiliza a los directores o representantes de cualquier persona jurídica, no estoy hablando solo de sociedades, sabés que hay fundaciones, asociaciones, etcétera, que tiene que ver con esto de los actos o omisiones que realicen. Entonces, 161 del Código Civil y Comercial de la Nación también estaría funcionando para este caso. O sea, no me quedo solo en principio con la Ley General de Sociedades. Una cosita, recién un poco te veía medio pixelado, no sé si era porque vos tenés puesto
es un tema que no tiene nada que ver con las leyes, ¿no? El tema, si vos tenés puesto la conexión Wi-Fi de acá, para que vos puedas verlo bien, Sí, porque se veía un poco pixelado, fíjate si se veía, sí, sí, mientras también sí, saludamos está al Club de perfecto. Empresarios. Ah, Yo te listo, veo bien, igual a el Club momento fue, Empresarios, perdón, Club Empresarios, Alfredo, a todos, que nos digan si nos escuchan bien, si por algún momento se cortó, ¿no? Los seguidores. A no, por veces supuesto, sucede. también saludamos al Club de Empresarios de Chile, donde, bueno, Chile también un muy lindo Chile, país, un beso grande, lindo sí, país. sí. También lo que nos decía Rose, Tamejada, también ex alumna tuya, el tema, Yae, ¿no? Rose Yae, no sé si, sí, cuál es, de dónde ya, es ese, Yae, ¿qué es el tema pasó? que le agradezco que también me siga, y que también los likes que nos pone a ambos Ah, son siempre bienvenidos. Acá también María Eugenia Fernández nos pone eh, así, nos pone si se ah, escucha, pero me entrecorta por mi wifi. No sé si también puede ser no hay nuestro, también, problema. así que no. Pero te saluda, sé que le caíste bien, porque bueno, ya es una exalumna, ¿no? De la UBA. Bueno, entonces te decía, María, entonces, nos decía ya, por Es ejemplo, el un tema de la problema ese, malversación. porque hay muchos Sí, sí. exalumnos, yo no sé qué está pasando, si es Que bueno o siguen, malo, terminaste, pero sí. bueno, La cuestión es, sí, o Amalia, la son cuestión es, nos decía masoquistas. ya, Amalia, te decía lo siguiente, la malversación de fondos es un ejemplo, claro. O sea, Sí, si vos tenés que usar fondos, es un ejemplo claro de ir contra la ley, contra el estatuto. También otro ejemplo sería vender bienes a precios irrisorios, los honorarios en exceso del límite, y ya lo hemos hablado eh, en otras oportunidades. Entonces, con lo cual, esos son ejemplos de que yo me extralimité, que yo no fui un buen hombre de negocio. También esta semana vos tuviste una consulta con un grupo de empresarios de una SRL que habían constituido una SRL para armar un negocio y nunca había llegado los libros societarios, el tema de los balances, debían 5 balances. Tuvo una intimación de la FIP y va en cabeza de ese socio gerente, el hecho de llevar todas las reglas que arma el instituto, la ley general de sociedades. No es que usted decía, bueno, no sabía que existía y por eso nunca la hice. O sea, no puedes alegar que no sabes, en este caso concreto, si a alguno también le pasa, pues también estamos buscando dar teoría y práctica, no solamente hacer la lectura de la ley, sino comentar las charlas y las reuniones de directorio que tenemos. Yo soy socio gerente, nunca hice un balance hace 5 años, no tengo libros societarios, no sé dónde están esos libros societarios. Bueno, como no sabía, no es mi responsabilidad. Sí es tu responsabilidad al momento de asumir el cargo. Y los demás socios te van a poder hacer responsable por esa mala gestión. ¿Qué opinas, Amalia? tal cual lo que decís, y está bueno lo que aclaraste, porque en relación al tipo societario uno se queda como que siempre estoy hablando de directorio, bueno, ahora estoy hablando de directorio de una SA, pero también rige para una SRL, el caso de la gerencia, o para una SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, en el caso del Consejo de Administración, o sea, todo lo que encabeza al representante de ese órgano de representación de administración es lo que corresponde, o sea, todo lo que estamos viendo se compara y va para también el tema de la Claro, gerencia. Obvio que nos pasó, lo que pasa que, bueno, hay mucho de lo que siempre trabajamos en conjunto, Luciano, y lo vemos mucho en el resto del claro. país, más que nada cuando viajamos al sur, que me ha pasado ahí mucho y creo que vas a entender, cuando uno, por Sí, la cierta confianza, sí, no solamente entre familiares, sino entre amigos, sí, que son como familia muchas veces, al delegar y decir, bueno, pero yo confío en vos, sé que te conozco de chico, esto nunca va a pasar, uno como que se relaja, obviamente está la confianza, que es otro tema, que es sí. otra arisca en la parte legal, no funciona, porque como vos bien dijiste, esa persona, por más que tenga confianza en vos, yo delego todo en vos, yo soy gerente y yo respondo. Pero la gente no toma conciencia Sí. mucho de esto, Luciano. Ah, ah, sí, Amalia, que en eso quiero agregar una cosita, ¿no? Porque veo que siempre pasa. O sea, nos dicen, por ejemplo, ¿no? Yo soy el gerente o el director de una sociedad, pero yo le di una clave fiscal a una persona y esa persona me hizo 200 de un talonario de factura, ¿no? Con lo cual tengo un problema fiscal, ¿no? Está bien, todo bien. Si vos le diste esa clave, el responsable sos vos. Vos no puedes alegar que como le diste una clave y por un chat ya te lavas las manos. El responsable final de todo lo que pasa en la empresa, sea con clave fiscal, sea con los bancos, sea lo que sea, es la máxima autoridad.
socio gerente, el presidente del directorio, o lo que sea. Después verá, a su vez, de manera, después, iniciar una acción contra esa persona que le hizo ese fraude. Pero no puede alegar que le dio de buena fe y por eso, dentro de la empresa, pasó por 5 años un desastre, digamos, a nivel Exacto. societario, a nivel de procesos. Eso no se puede alegar. Después verá a esa persona que hace, de manera después, luego, cuando subsane su situación, si se puede demostrar o no, o por ahí es un ámbito del derecho penal económico, o lo que sea, ¿no? Bueno, dicho esto, si querés, para los puntos que dijimos, bueno, hablamos un poco le recordamos lo que es el órgano del directorio, el socio gerente, hablamos de las causales de responsabilidad, dimos ejemplos como la venta de bienes a precios irrisorios, la malversación de fondos, las estafas. También hablamos la vez pasada de lo que era la imputación de responsabilidad, que era asignarle a un socio una responsabilidad, una área específica, y también dejar esto asentado por medio de, en el estatuto y debidamente inscrito en el organismo de control, en la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, para que quede asentado que uno se encarga del área de producción y que no está encargado del área de finanzas, para que quede como en compartimentos eso, llegado el caso, ¿no? También estaba otro tema que o lo comentamos, si debes hablarlo, ya que hablamos, ya ir ya a los puntos específicos, que era la exención de responsabilidad. ¿Cuándo un director queda exento de responsabilidad por un tema? ¿Qué formalismo hay que tener para Extinción, eso? ¿Y cómo se puede extinción. proteger? ¿Cuándo se No, la extingue? exención, la exención. Ah, Te hablaba de ah, exención, que parecía la palabra, pero son parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Después, si querés, lo tomamos. Pero decime la exención de responsabilidad que quizás un poco hablamos cuando hacemos los manifiestos de esos directores que opinan distinto, porque por ahí dice, bueno, un grupo piensa algo y otro grupo piensa lo contrario. ¿Qué sería la exención de responsabilidad? está bien, no te entendí extensión porque aparte íbamos a Ah, hablar de eso. Pero bueno, está vinculado. Vamos a empezar de vuelta por lo primero que algo hablamos la vez pasada, ¿sí? sí. ¿Cuándo este director o esta persona que forma parte del directorio, presidente o vice o director, puede estar eximido de su responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, obviamente vos nombraste los manifiestos. Esta persona tiene que actuar como el buen hombre de negocios, como bien dije yo, según el artículo 54 y 59. Entonces, a lo que voy es, él va a estar exento de responsabilidad en relación, obviamente, si él no se le imputan determinados actos de su gestión y que él puede comprobar que no tiene nada que ver, por así decir. Caso contrario, no. Entonces, si vos me decís, por ejemplo, en un directorio donde la mayoría está votando determinado decisión que en realidad es en perjuicio de la sociedad o que no está tan bueno, o es un interés que no va para Ujú. el negocio de la misma, la mayoría vas a decir, bueno, pero gana la mayoría, sí, perfecto, pero ahí está el deber de esta persona, el de acta y diligencia, de actuar con buen hombre de negocio y de manifestar, por ejemplo, que si bien él no va a dar vuelta a esa decisión, porque la decisión es por Sí. mayoría, él manifiesta los motivos por el cual estaría votando en contra, que no es porque él no quiere darle, digamos, la razón al resto, sino que es porque hay una justa causa. Eso que él va haciendo, si bien la responsabilidad al final de los actos responden solidarios todos, a él en cierta forma lo libera, porque está diciendo en cada manifiesto, por ejemplo, o en cada oportunidad, Claro. está expresando la causa por la cual él no estaría de acuerdo en algo que obviamente, por ejemplo, sea contrario al estatuto, ¿sí? María, bueno, seguimos saludando a la gente que se va uniendo, acá a Leandro, también a ML Comunicación, a Dani 2022, gente de todo el país que nos cuente, bueno, estamos hablando sobre el tema de la responsabilidad de los directores de empresas, sea una sociedad anónima, SRL, ya tuvimos un vivo anterior, que lo pueden ver en el perfil de Amalia Fensore, amalia.fensore, o en YouTube. Y entonces la idea un poco ahora estamos viendo sobre el tema de la exención de responsabilidad, Extensión. también un poco. Exención, sí, por supuesto. Sí, la Estaba viendo el idea, tema. perdón, la idea para cerrar, y ahí Sí, retomás vos lo que dije, que yo digo manifiesto, pero la idea es que él tenga como una causa o un manifiesto, una constancia escrita, que se hace obviamente en las actas de directorio, ¿por qué no? claro. O en todo documento que, primero en directorio,
después en la asamblea, en todos los lugares que pueda, que son los libros, la voz de los socios. Pero también podría ser en un documento privado o público. La cuestión es que él manifieste y justifique que no está de acuerdo con determinada postura, y eso lo exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente está haciendo un descargo. Ahora, si él no dice nada, va a estar contra esa mayoría, y a él no lo va a eximir de responsabilidad. ¿Soy clara? Sí, un poco también lo que quiero aclarar es que, Amalia, que supongamos, a veces se vota y si se vota por unanimidad o por mayoría. Y esa mayoría, supongamos que fueran 5 y vos sos el que votás en contra, ahí estaríamos vos decir, yo voto en contra, ¿no? Entonces, por mayoría se aprueba esta moción. La cuestión es, abajo, decir, bueno, el director tal indica que se opone, pero digamos, por tal y tal motivo. Atento que es una venta a un precio vil, atento a que hay una malversación de fondos, que implica tal y tal cosa, yo opino que sería mejor hacer esto, esto y esto. También es bueno, también los manifiestos, por más que no venga ese punto, de indicar, supongamos, no conviene hacer tal política de gestión, conviene hacer una recuperación financiera, conviene cumplir con presentar en tiempo y forma los balances, porque si no dice nada, si vos decís, bueno, pero tengo un chat, tengo un mail, está bien, puedes tener 80 cosas, pero un chat no es un acuerdo. Una nota hecha, un mail, una nota hecha o puesta ante un escribano, puede ser, no constituye un medio fehaciente para esto. Entonces, si bien vos dijiste el tema de ante un escribano o un documento público, el tema está que no, la forma de hacerlo correctamente es en los libros societarios y el libro de directorio. Y ahí indicar que tal serie de acciones no son positivas, no son buenas para la sociedad, y él como buen hombre de negocio dice, no, pará, yo opino distinto y lo justifico. Luego se hace otra reunión y él dice, es necesario, por ejemplo, aprobar los estados contables o tratarlos. Hay empresas que tienen años y años sin tratar estados contables. Después tienen problemas fiscales, problemas con bancos, que le impiden continuar la rueda de financiamiento de negocios y dice, pará, yo antes dije que era oportuno tratarlo, ¿por qué no lo tratamos? Yo lo indiqué en varias oportunidades. Eso es el tema de los manifiestos, indicar de manera fehaciente que la persona se opone a lo que se está diciendo, ¿no? Es un poco para lo que se están uniendo el tema de indicar cuáles son las responsabilidades, cuáles son los límites, cómo proteger al director frente a temas que son causales de responsabilidad, que puede tener algún daño, puede tener alguna acción judicial, de manera solidaria y limitaria por perjuicios, ¿no? Que cause estas medidas. Sí, el problema de todo esto en la práctica, ¿no? Porque estamos hilando obviamente teoría con práctica, es que en la práctica esto no pasa. Y esto lo vemos mucho, Luciano, bueno, con miles de clientes, Sí. de hecho hace poco también, donde justamente vos preguntás, bueno, dame los libros dónde están, y a veces ni sabe dónde están. Entonces es muy difícil que si no saben si existen los libros, obviamente hagan todos estos manifiestos o todo esto que estamos hablando, que es lo que hace que cubra la responsabilidad de este director, ¿no? Pero bueno, la idea es que los que están acá entiendan que no solamente la teoría es el recitar Sí. los artículos, sino que se lleva a la práctica y que esos libros están para algo y que se utilicen. Lo que pasa que también hay muchos colegas, no me incluyo, pero sí hay muchos colegas que te dicen, Sí. ¿y para qué voy a poner esto? Si en realidad es algo mínimo, no tiene sentido. Bueno, yo creo al revés, que lo que abunda no daña y que cuanto más podamos detallar en una reunión de directorio o asamblea, diciéndole a nuestros clientes, porque acuérdate que uno es asesor, no tengo voz, Claro. salvo que tenga esa facultad o Vos, poder de un vos accionista. sí, vos sí no Bueno, voto. vos no tengo voto, pero a lo que Sí. voy es, podría tener voto si fuera por poder que me dé un accionista, pero el asesor, la obligación que tiene es decir esto, ¿no? De que todo lo plasme ahí, que los libros, como siempre digo, son la voz de los socios, y es muy importante justamente a la hora, por ejemplo, de este caso de ver si se exime o no de responsabilidad a un director. Así es, bueno, saludamos a los que se van uniendo, agradecemos a todos los que están viendo este vivo, que nos comenten si son directores de empresas, si son asesores de directores de empresas, si quieren ser directores y dicen, uy, a ver en qué me estoy metiendo, por ahí pueden ser estudiantes de abogacía, también asesores, pueden ser de todas las carreras. La otra vez justo había, yo soy licenciado en administración y siempre está la puja entre carreras, entonces los asesores tienen que ser abogados. Por ahí voy a hablar del tema de gestión y el abogado sabe de leyes. Entonces, siempre dicen, no, tiene que ser sí o sí los abogados como fuera la única rama que puede asesorar a un director. El director también habla de temas de gestión
y hay que ver qué tipo de empresa, ¿no? Pero siempre, bueno, vos el tema ese, ¿no? También está bueno decir que tienen que manifestar todo lo que opinan, porque hay gente que dice, ya vos te llaman mucho consultas, que vos haces consultas por WhatsApp, por Meet, para todo el país, dicen, bueno, yo voy a indicar, creo que el artículo 267, que junté por obligación el artículo 267 y nada más. No, sí, sí, creo que el 267, ¿no? Vos me crees. Pero, si no, contame qué está pasando en la empresa, no me digas que después está una serie de chats, que me contaron los primos, que pasó esto, lo otro. Bueno, Contá lo que está pasando, y se porque nos pasó una vez en una empresa que tuvimos que hacer todo un trabajo largo, que por 10 años uno veía los libros societarios y solamente convocaban a asamblea, convocaban para aprobar balance, estados contables y un par de datos más. Mientras tanto, la realidad era totalmente distinta. Entonces decía, bueno, pero acá nada que ver lo que decían los libros societarios con lo que decía la realidad. Entonces, claro. ese cliente, ¿cómo se iba a cubrir si nunca contó nada? Que solamente Sí, tu palabra y si no lo cubre. Entonces, invitamos a todos a que no digan cualquier cosa en los libros societarios, sino que pongan lo que pasa, y si opinan distinto, bueno, se pelearán, pero no hagan por mail o por chat, o tengan un grupo de WhatsApp que se maten. El lugar es el libro societario, el libro de director. bien, Así que vamos bien. avanzando. Sí, cómo no, cómo no. Y esa palabrita que recién vos te has confundido, porque es bastante No, parecida porque al tema pensé de que la... ibas a hablar directo de eso. No, pero por eso te digo No, eso. por eso está bueno aclararlo. Exención de responsabilidad, lo que hablamos recién, ¿sí? Y cómo podemos hacer para que esa persona sea eximida, si esa persona director, obviamente. Y Sí, ahora por pasamos al otro tema, supuesto. que es extensión de responsabilidad, ¿sí? Extinción, extinción. Bueno, Sí. acá escuché como extinción de responsabilidad, ¿cuándo se extingue la responsabilidad de los directores, no? Y bueno, es bastante, si usamos la lógica, decimos que se extingue cuando la persona termina, por así decir, su mandato. Es decir, él va a ser responsable y va a tener su responsabilidad mediante dure su gestión, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando su gestión ya fue aprobada por los demás, ¿sí? Entonces ahí ya él extinguió su responsabilidad, ¿sí? Eso no quita que, por ejemplo, aunque esté aprobada su gestión, como hablamos la vez pasada, si hay un juicio laboral, por ejemplo, de aquel entonces que era la gestión de esa persona, no tenga que ir con el nuevo, obviamente, presidente de la sociedad si él había sido presidente. Pero en realidad, una vez que es aprobada su gestión, ya se extingue su responsabilidad. Otra de las causales donde también se extingue su responsabilidad o se extingue su responsabilidad sería justamente si él renuncia. Si yo renuncio y es aceptada mi renuncia, también obviamente mi responsabilidad se extingue, ¿sí? Y Sí, después, aceptada, pero también tiene que poner Amalia, eso sí que se acepta la renuncia y se aprueba la gestión. Porque muchas veces no ponen la segunda frase. Se renuncia, se acepta la renuncia y se aprueba la gestión del mismo. Porque si no aprueba la gestión, claro, solamente necesita las dos partes, ¿cierto? el gran Bueno, me tema, parece. sí, el gran tema. Vos acordate que así como cuando vos aceptás, así como cuando vos te designan como director y el cargo tiene que ser aceptado, la renuncia también debe ser aceptada, ¿sí? Entonces, ahí es como que te encierra un poco y te perfecciona el acto, más allá que después en el medio pasen cosas. Entonces, causales de extinción es aprobada la gestión, ya obviamente me extingo mi responsabilidad, si renuncio hubiese aceptado mi renuncia también, y después las transacciones que haces con los directores o no. Suponte, si vos tenés una indemnización por daños y perjuicios, bueno, en ese momento vas a ver y acordar, ¿sí? Con quien corresponda, para ver hasta dónde vos podés extinguir tu responsabilidad. Entonces, para que vos entiendas bien, o aquel que nos está escuchando, tiene que cumplirse, por así decir, dos requisitos, ¿sí? Entonces, primero que no estemos violando la ley, el estatuto, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si vos decís que la gestión de él fue acorde al buen hombre de negocios, que actuó con la debida diligencia y lealtad, entonces, una vez que se aprueba su gestión, se terminó el tema, se extingue, ¿sí? Y obviamente que no haya oposición a nada raro de lo que represente
a lo que es su gestión, ¿sí? Ya si te la observan o no te aceptan la renuncia o te renuevan, te quieren remover por una justa causa, ahí ya tenemos ese límite de la Sí. responsabilidad. Parecería un poco, para lo que decís, sería que un poco de necesitar que tus actos sean, como dijimos, que sean, digamos, de acuerdo al estatuto, Claro, que cumplan los deberes, digamos, que no busque privilegiar a cierto también siempre. grupo mayoritario, que vaya con el deber de diligencia, que sea un acto eficaz, que sea eficiente en lo que él propone, y aquel que, por eso te reitero, es muy importante siempre la frase que yo veo, es el tema de decir, bueno, yo necesito que la asamblea me apruebe la gestión, no solamente, o Claro, sea, una que termina, si renuncio, se puede concluir porque renuncio, o porque, bueno, por remoción, o porque concluye el plazo. Cualquier, cumplir esos tres pasos, yo lo que necesito es que la asamblea me apruebe la gestión. Entonces, para que luego la asamblea, si no, tendría que poder hacer alguna acción de responsabilidad o hacer una acción más que te falta ver, ¿no? Pero si no, no se produce eso, no queda la pata de decir, bueno, si no, claro, que es pendiente, ¿no? ¿No es claro, así, Amalia? ahí te pasó a este tema, exacto. Si no me aprueban la gestión y no están de acuerdo con la gestión que hice, por ejemplo, como directora de una empresa, entonces ahí yo tengo dos aristas o dos caminos que tomar. Van a ir contra una acción social de responsabilidad, es decir, contra todo lo que es ese directorio, ¿sí? O también puede ser Claro, individual, o también una acción individual contra mí. A lo que voy es, para no llegar a ese tipo de acciones, social o individual, la idea es que me aprueben la gestión. ¿Para qué? Para que salga limpia y que no tenga que responder de ninguna otra forma frente a la empresa, por daños, perjuicios, etcétera. ¿Mm? buena casa, pues hablamos también de Napo Cord, no sé si es Napo Cordeu, un laboralista muy importante, Nada, puede eh, ser. que nos diga si es él, sospechamos, pero bueno, y a todos los que se están uniendo a este vivo, bueno, que si le declaramos que hablamos del límite de la responsabilidad, problema de responsabilidad de los directores de empresas, y bueno, me echando un poco lo que es la teoría, que pueden verlo en la ley 19.550, la ley general de sociedades, en algunos artículos que mencionó Amalia del Código Civil y Comercial, en leyes específicas como la ley de responsabilidad penal empresaria, pero también estamos contando cuál es nuestra visión cuando nos toca ser asesores de directores de empresas, ¿no? Cuando nos toca ir por todo el país asesorando a estas empresas. Entonces, bueno, ahí surgen todos estos problemas, cuando a veces hay grupos, con el grupo que están peleados y promueven acciones judiciales y demás. El tema está que si no esta acción de responsabilidad, si la pide, creo que busca reparar esos daños que produjo el director. O sea, responde de manera solidaria y limitada por esos daños que en su función hizo mal. Si la persona hizo mal unas tareas, tiene que responder de manera solidaria y limitada por eso, por ese daño. Y si vos la aprobás ese tema, el pedido lo que produce es la remoción también de la tarea, ¿no? Y también lo pueden pedir los aquellos accionistas que se opusieron a estas causales. O sea, si vos estás en contra de aprobar, yo digo, no, está mal, aquellos que se opusieron pueden hacerlo. O también puede decir, bueno, pasados 3 meses y de aprobar esta acción, si ellos, la empresa no lo inicia, habilita al mismo accionista a iniciarlo por cuenta propia. ¿No es así, Amalia, o no? Sí, sí, correcto, correcto. Perfecto, bueno, saludamos también a los que se van uniendo a este vivo, algunos que lo ven por la mitad, bueno, estamos por la mitad de este vivo sobre límites a la responsabilidad de los directores, así lo que vemos, hablamos un poco distendido, porque acá vemos a directores de empresas, digamos, a investigadores, nosotros vemos a todo tipo de público y nunca, no hay que estar nervioso, ¿no? Sea el público que sea, ¿no? Bueno, dicho esto también, terminando un poco esto, también está el tema que una consulta que te hacen a vos es, yo soy accionista y tengo los directores, o sea, soy accionista y no soy director, pero tengo los directores que no me muestran los libros, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué era el tema de los derechos políticos de los socios, o sea, de los accionistas, y cómo puedo hacer yo para tener acceso a esta información, a los estados contables, a lo que están pasando en los libros societarios, ¿no? Porque si no,
siento que tienen más información que yo, o por ahí no me la dan por un tema personal, por ahí un tema de familia, ha pasado a veces que hay una pelea familiar, un divorcio, algún problema con los hijos, y no le dejan cierto, ciertos datos a esa persona. Entonces, ¿cuáles son de estos derechos que tiene el accionista para protegerse y acceder a esta información, María? Bueno, a ver, hay varios derechos que tienen los socios, que esto, bueno, lo hemos hablado en algún momento y si no lo volveremos a hablar, pero me interesa esto del derecho de lo que es uno de los derechos políticos de los socios, que es el derecho a la información, el que vos estás diciendo, y el que tan importante es a la hora de, por ejemplo, saber qué pasa en la empresa. Vos sabés que la foto de la empresa, en realidad, más allá de la personería completa de la sociedad, estatuto o cualquier acto jurídico societario inscripto en el registro público de comercio son los libros, ¿sí? Vos me das un Claro. libro de acta de asamblea, directorio, reunión de socios, de lo que sea. Hola a todos los que se Sí, incorporan, que nos digan dónde son. Y eso obviamente me muestra, ¿sí? O es una fotografía de lo que está pasando en la empresa, porque en los libros se plasman, como los contables también, la voz de los socios. Si yo soy socio, no me pueden privar de ese derecho a la información. Es decir, yo tengo, sí, que tener un derecho a ver esos libros, a presentar y ver cómo están los estados contables, a pedir informes, sí, a la sociedad, examinar esos libros que te digo, societarios o también, ¿por qué no contables? ¿Sí? A que me exhiban las actas de esos libros. El tema, Luciano, es que obviamente a veces no resulta tan fácil. Esos libros generalmente deberían estar en la sede social de la empresa, muchas veces están en sí, estudios jurídicos que llevan o que sí, son asesores del representante legal de la sociedad del presidente, pero muchas veces esos libros los tienen contadores, contadores que no hacen las cosas muy bien o que juegan para una de las partes y que de repente el gerente no lo sabe o el director y después vos le preguntás, ¿dónde están los libros para darme cuenta si lo que vos me contás coincide con la realidad? Y no sabe ¿dónde? dónde están, no tiene ni idea, a veces realmente no están, quizás a veces ni se rubricaron los libros. Ojo acá, entonces, Sí, la misión o el derecho de información lo tenemos en la medida que también sepamos que este representante de la sociedad, gerente o director de la empresa, tiene que saber qué hay en la empresa. No es que uno sí, inscribe el estatuto y ya está. Se supone que si es nuevo, sí, ya está, pero tiene que venir acompañado de libros, libro de reunión de socios en una SRL, libro de acta de asamblea de directorio en una SA, libros que obviamente plasman las decisiones de cada uno de los socios y también de los que representan a ese directorio gerencia. Entonces, si no los tengo, es muy difícil que si yo gerente no los tengo, los pida, ¿se entiende? Ahora, el sí. derecho de información es que aquel que no forma parte de la gerencia o de ese directorio pueda pedir esta información cuando quiera, por ser socio. Claro, bueno, acá saludamos a Gabriela, eh, Gabriela también abogada, donde pronto daremos una charla que ella está Sí, organizando sobre, bueno, otro tema que hicimos una investigación para REPAR, el tema de lo que es el proceso sucesorio en las empresas, pero la sucesión cómo afecta a la continuidad en la dirección. Somos un gran accionista, que es el que financia, qué pasa luego, cuáles son las acciones posibles para que no haya ese bache entre la primera línea, o sea, los fundadores y la segunda generación, qué pasa con la formación de las otras de la segunda generación, ese miedo a plantear la muerte, y bueno, todo eso es lo que veremos en vivo, en una charla que daremos en la zona de San Miguel, en lugar a definir todavía, creo que es en una universidad, sobre, con el Consejo Deliberante, sí. sobre este tema que hace a la salud de la subsistencia de las empresas. Parecería, un poco volviendo al tema, eso y saludamos a todos también que están uniendo de todo el país y que también mandan mensajes acá por mail, que los estoy viendo, y también justo habían hablado de vuelta del tema de malversación de fondos, que ya lo hablamos, así que bueno, es el tema, dijimos, esos libros, yo tengo acceso, tengo ese derecho. El director tiene obligación de pedirlos y llevar la custodia en todo momento y tener todos los estados contables al día. Ese es el deber del director, del presidente, Sí. del director o el socio gerente. No puede decir, no sé qué pasa, o no puede decir, no hice los estados contables porque no sabía que era mi función. Eso no lo puede hacer. Eso como directorio.
o como la gerencia. Pero a su vez, ese accionista minoritario, que no tiene acceso a todo lo que está pasando en el día a día, en lo que es el directorio, también tiene derecho a esa información. Y creo que es algo que, ese hecho que parece algo simple, es algo que a vos te pasa en el digamos, a diario, en tus consultas, no te dicen, tengo problemas porque no sé qué está pasando en la empresa y yo tengo el 15% de las acciones. Por ahí no llegué a ser director de la empresa. Entonces, sí, bueno, te conviene ser director para saber qué pasa. Pero no te llegan muchas consultas, porque yo te escucho, estamos cerca, te escucho que todos te consultan que tienen problemas para acceder a la información y a veces no se da por un tema de no querer que la otra persona sepa, porque están peleados o por ahí tienen temas emocionales que son básicos o clásicos en las empresas familiares, ¿no, María? Sí, generalmente no solo en las familiares, sino en aquellas que también se conforman por amigos que sin ser familia se consideran como tal. Sí, es uno de los temas tabú, te diría, ¿no? O los más consultados últimamente, porque vos le pedís la información, ¿no? Que tiene que ver con los libros y todo lo que te dije, la personalidad completa, y generalmente no la tienen, no saben ni Sí, dónde está, o a veces está incompleta y a veces la pedís a asesores o a sus abogados y otro tema también, ¿no? Entonces, eh, creo que la base, la esencia de esto está en que cuando uno constituye una sociedad, que no se quede con que escribió el estatuto, lo mandó un abogado, listo y que vaya, sino que tiene que pedir los libros, tienen que estar rubricados y ese libro tiene que ser un libro de actas donde redacte día a día lo que vaya pasando de mayor a menor importancia en la empresa, como si fuera un consorcio, viste que vos usás el libro de actas, pero a veces también claro, ni lo usás. Entonces, bueno, esto cuesta que la gente lo cuesta. mastique y lo asimile. Al contrario, y más Sí, cuando hay confianzas entre amigos o familiares, lo delegan totalmente y se confunde, como siempre digo, el asado del domingo con lo que realmente tenía que haber pasado en ese libro de actas. Parece mentira, pero esto es uno de los mayores problemas que hay y que se podría subsanar tan fácil y evitar tantos juicios, ¿sí? O evitar ir a la justicia por el tema del derecho de información o por falta de información, pero bueno, parece que todavía esto no se asimila mucho en la no. conciencia de los que forman una Mm. empresa porque a veces ni saben para qué hacen ese negocio. ¿M? O la No, no. responsabilidad que implica ser representante legal de ese negocio. Sí, yo creo que en general, lo que decís vos es verdad, yo te veo que te consulta muy a diario, o sea, es algo Sí. que, porque hay dos partes, ¿no? Luego, si no, está la vía de la negociación, cuando hay problemas, si la asamblea lo trató, después por la negociación no va, después te queda la parte judicial. En la parte judicial pueden nombrar un interventor, o Sí, lo que sea, alguna pero se figura de pierde autoridad, y mucho ya se pierde muchísimo. la Entonces, esencia de la empresa. Es difícil todo lo que volver nombramos cuando la claro, confianza se rompe. mal manejado, lo que te ciega, que lleva al otro, a lo que hace vos, que es la negociación, y si no, la negociación no va bien, a una instancia judicial, que bueno, que la empresa queda paralizada, ¿no? Eso es Sí, algo digamos, que también lo haces, pero lo que se busca es tratar de evitar esos pasos para que por ahí es un tema emocional, por ahí es un tema emocional entre los generalmente. accionistas, por ahí es un tema emocional puede ser, ¿viste? Entre director de empresa o temas que alguien que en el pasado no te respondieron, bueno, ahora dice, ahora lo vas a ver y te la hacen difícil, o ahí tiene el carácter de los asesores, que ellos mismos también Sí, generan su propio sí. círculo, generan también más problemas todavía aún que los que tenían, y se andan a negociar y no negocian del todo bien para que el problema sea cada vez más grande. O sea, en la de práctica profesional hemos visto de todo. Por eso está También bueno yo hago programas, que, sí, te escucho, que los que se están incorporando, los que se incorporaron, los que no después, nos digan si les pasó algo de esto o qué opinan en la realidad, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Qué te pasó a vos, Luciano, durante mucho no, te decía que tiempo? muchas veces hago temas de transformación de las empresas, o sea, en la parte técnica, ayudo a directores de empresas o a directores también, y no es siempre, por ejemplo, en la parte de transformación digital, que tenés una parte que no quiere cambiar, que quiere hacer el viejo modelo, otra parte que quiere adaptarse a las nuevas tecnologías, y siempre entre ellos hay esa tensión de decir, bueno, ¿por qué me tengo que actualizar si siempre anduvimos bien, ¿no? Entonces es algo que uno lo ve, bueno, y Bueno, es importante
importante, Bien, bien. ¿no? Eso tratar, ¿no? Bueno, Así que bueno, un poco lo que estuvimos viendo siempre ahí las... veo, perdona, que se van Ah, agregando, bueno, al final, pero está bueno que participen Andrea, Carolina, bueno, todos díganos de dónde nos siguen, por qué les gusta este tema, por qué, bueno, cruzaron este vivo, que está bueno interactuar, aunque tengan vergüenza, nos escriben, sí, o si nos siguen de mucho tiempo. Estamos hablando de lo que son los límites a la responsabilidad, director como empresa, y te puede interesar a vos, que sos alumno, empresario, cliente. Siempre hacemos estos claro. vivos para llevar un poco de luz a todos esos emprendedores. Así es, bueno, siempre son, los vivos siempre los hacemos una vez por semana, Mm, esta vez lo iniciamos a las 19 horas, justo ahora son las 21 horas, que también puede ser un horario, que nos cuente si le sí. gusta este horario de las 21 horas, en su momento habíamos dicho que era buen Ujú. horario, después estamos probando, pero que nos cuente a mí si le gusta este horario para hablar de estos temas. Acá Andrea Noguera dice, desde Entre Ríos, Victoria, estoy de feria, nunca puedo porque trabajo mucho. Bueno, ¿qué horario te gusta? Que nos cuenten qué horario les gusta que hagamos estos vivos, ¿no? Para que los puedan hacer. Y también la idea es que nos puedan hacer Buenas noches, Bueno, Amalia. a ver, También momento, así dice, interactuamos. Perdón, Entre Ríos, un beso grande. Siempre estamos por Concordia. Entre Ríos fuimos, hace mucho que no vamos por allá, esperemos el estar. lugar. Y bueno, un placer que nos sigas y que también interactúes con nosotros. Así que desde ya a tu disposición. A Carolina, buenas noches, Amalia. Me interesa el tema de responsabilidad de los administradores. Sí, hablamos muchísimo sobre este tema, ¿sí? Sí, Eh, si no llegaste a ver este vivo, que tratamos ahora de redondear un poco, podés ver que hay muchos en las charlas anteriores y también en YouTube. ¿En dónde nos pueden seguir, Luciano, también? nos pueden seguir tanto en YouTube, @amalia.fensore, @Luciano Corbela, Corbela con B larga, doble L, y en YouTube pongan Amalia Fensore y que ahí tenés tu canal, donde ahí subimos todos los videos para que justamente el tema de la responsabilidad de los directores fue visto hace 4 semanas, ¿no? Es O sea, buscamos un dar un eje gran tema. temático, sí, es un gran tema, Hay que ver y si ya le lo vimos, y interesa, bueno, no sé si sos abogada, emprendedora o no. Hablamos mucho sobre eso, sobre más que nada sobre estos dos deberes de debida diligencia y lealtad del buen hombre de negocios. Acordate artículo 274, 54, 59 de la Ley General de Sociedades, como también el artículo 161, ¿sí? Del Código Civil y Comercial de la Nación. No sé qué más te ponen ahí, Luciano. ¿te parece que lo lea? Sí, cómo no. Acá Gabriela nos pone buenas noches por acá de San Miguel, los estamos esperando con gusto para escucharlos personalmente en el Círculo de Abogados. Son muy interesantes los temas que proponen. Bueno, tampoco no vine, digamos, porque nos conocen, ¿no? Así que, No, pero les pero agradecemos y la idea Gabriela es, la apreciamos mucho y allá vamos a ir con mucho cariño para llevar un poco de luz a todas esas personas que nos esperan, como también ella sabe que cuenta con nosotros, así que gracias. También Andrea nos pone, suele ver sus videos, aunque no puedo en vivo. A veces pasa, también nos dicen, y me pasa a mí también, que porque yo también estudio, sí, siempre estudiamos, y trato de ver vivos como te pasa a vos, Luciano, y a veces lo tenés que ver grabado. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal, que también hay mucho más que en Instagram. También ahora está la otra red, ¿no es cierto? Vos que sos más canchero en eso, ¿cómo se llama, Luciano? Freds, 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 Bueno, también de Instagram, suscríbanse y ahí. busquen, Otra cosa más importante sí, para todos los que están acá y que me dijeron. Voy a pasar el chivo. Si bien mañana es el último día y arranca la feria judicial, nosotros seguimos trabajando desde ya, pero también sigue abierta mi escuela, la Escuela Jurídica F, donde puedes hacer cursos aprovechando que estás en feria, ya sean de clases particulares a pedido o cursos en generales que ya van a ser lanzados como sucesiones, el ABC y sucesiones también y otros más, IGJ, etcétera. Pero si tenés uno en particular no, también, ¿cómo te enterás? Entrando a la Escuela sí, Jurídica F. sí. No, dijiste sucesiones Sí, y sucesiones, no, porque sucesiones los demás. los demás, porque hubo uno de esos. No, no, todo eso la cuestión es, por eso lo que buscamos es contar qué nos pasa en la semana y un poco, como también hacemos investigaciones, nos piden artículos, muchas veces nos inspiramos en temas que nos pasan en la semana para luego hacer un artículo. O sea, por ahí a nosotros nos cuesta el hecho de escribir un artículo con cierta regularidad, sino que muchas veces cuando uno nos pasa algo,
como que se prende la lamparita para ver este tema que amerita un artículo, ¿no? Así que escribimos en diferentes revistas, nos llaman para radios, programas de televisión, así que bueno, y también trabajamos en directorios de todo el país, así que conocemos lo que es la mecánica en especial de lo que son las empresas familiares, que por un lado está todo lo que es la ley general de sociedades, todo el manejo también emocional, el tema de la mezcla entre lo que sería el capital, el tema del mandato familiar, el tema de decir, bueno, muchas veces se piensa que un hijo tiene un rol esencial y tiene que cumplir con los padres o con la empresa un rol que por ahí esa persona no quiere cumplirlo, ¿no? O piensa que porque se casó con una persona que tiene plata, esa persona tiene que financiar a la empresa o a la familia, cuando en verdad no tiene que financiar nada. O sea, es una familia separada totalmente con nuevos códigos, ¿no? Así que bueno, todos estos temas emocionales, o sea, juntamos la teoría, la práctica, los aspectos emocionales y lo que vemos en el día a día. Así que bueno, esto queda grabado, también si vos lo ves, no creo, o sea, lo ves grabado y te sale una duda, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje privado a María, y si esta parte no entendí, o si te gusta tratar algún tema, que nos pidan luego por mensaje privado. Así que bueno, creo que por hoy ya está todo listo, siendo las 19:21 horas, ya está todo listo. ¿Qué Se te parece, cierra María? la sesión, como si fuera un acta Decir la del sesión. directorio. Bueno, a ver, primero es un chiste. Gracias, Luciano, por moderar las charlas de todas las semanas. Gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos ven, que esto queda grabado. Gracias por, bueno, por estar. Aprovecho para saludar a todos los colegas que entran en Feria Judicial. Acuérdense en que nosotros no, seguimos trabajando. Y también aprovecho para saludar a todos los que van a descansar en el Poder Judicial. Mercado de Empresas, gracias por estar, un poco tarde, pero siempre presente. No sé si le querés decir algo, Luciano. No, el mercado de empresas lo logró con Martín. Martín es un capo, muy buen profesional en el tema digital, así que bueno, estamos trabajando para una empresa familiar y bueno, lo que pasa en la empresa familiar que está siempre tapando Bien, incendios, así que bueno, cuesta que nos den cierta información, pero bueno, no es que no quieren, sino que bien. están con temas de ventas, temas de deals y Bueno, y demás. Así que bueno, como nosotros no nos tomamos no nos tomamos vacaciones, seguimos en la Feria Judicial trabajando, ya van a ver el eslogan, ya sea en el estudio de Manuel Defensores Asociados como también en la Escuela Jurídica F. Entonces, estate atento que nos vemos, como siempre, la próxima semana en horario a definir. Gracias, Luciano. chao, muchas Buen gracias, fin chao, de hasta luego.